Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién recuerda lo que hemos estado compartiendo estas últimas semanas? Hemos estado hablando del discipulado, que es tan importante en la iglesia del Señor. Quiero comenzar leyéndole un versículo que doña Elvia nos compartió la semana pasada, que es tan importante para nosotros como iglesia, la misión de nosotros como iglesia. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enviado, que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hacer discípulos no es una opción para el cristiano, es nuestra misión en la tierra. El discipulado no es un programa más de la iglesia, no es un curso más que la iglesia da, no. Es algo que estamos llamados a hacer. Cuando Jesús hace esta afirmación, usted lo busca en griego, que fue escrito el Nuevo Testamento, y es un verbo imperativo. El Señor nos manda a hacerlo. Y Jesús nos ordena a que usted vaya y le enseñe a los demás como Él nos enseñó a nosotros. ¿Cómo nos enseñó? Él fue y caminó con nosotros, con sus discípulos, estuvo con ellos, durmió con ellos, comió con ellos, pasó tiempo con ellos, y así nos manda a nosotros a hacerlo con los demás, a los demás que el Señor nos manda a la iglesia. Porque los que entran a la iglesia no es porque los evangelizamos nosotros. El Señor fue y los buscó, como te buscó a ti, como me buscó a mí, y los trajo a la casa del Señor. Son de Él. Nuestro pastor Edison, el pastor mío y de Derek, nuestro pastor general, siempre nos decía que usted en el ministerio tenía que tener 3 personas. Tenía que tener un Pablo, que es aquel que te enseña. Tenías que tener un Bernabé, que es aquel que camina contigo, tu compañero ministerial. Y tienes que tener un Timoteo, que es al cual usted le enseña. Que esa es la manera como debemos vivir en el cristianismo. No se trata de solo yo recibir o solo yo dar, sino que se trata que debo tener todo tipo de personas en mi vida. Para eso es la iglesia, mis hermanos. Y quiero comenzar esta prédica con 2 afirmaciones que son tan importantes para nosotros como cristianos. Si usted es cristiano, si usted entregó su vida a Jesucristo, si usted se arrepintió de sus pecados, su vida fue transformada, usted debe ser, 1, parte de la iglesia. La iglesia como ente global, como todos los cristianos lo somos, pero la iglesia como ente local también. No se vale decir: yo creo en Jesús, pero no creo en su iglesia. La iglesia es el legado del Señor. Usted no puede decir: yo creo en Jesús, pero no creo en lo que Él nos dejó. No, ¿usted cree en Jesús o no cree en Él? Y hay gente que utiliza cualquier excusa para alejarse de la iglesia. Y tiene que examinar su corazón, porque tal vez estás herido porque te fallaron. Y la iglesia es imperfecta y falla muchas veces. No sé, tal vez quedó resentimiento con el pastor de la iglesia donde ibas antes, o con alguno de los pastores acá de la iglesia. Pero eso no quita que el camino sea la iglesia del Señor. Jesús es el camino y nos puso la iglesia para que camináramos. Primera Corintios 1, versículo 10, les leo: amados hermanos, les ruego por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en mí,
que vivan en armonía los unos con los otros, que no hayan divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en el pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolos, otros dicen, yo soy seguidor de Cefas o Pedro, y otros dicen, yo soy seguidor únicamente de Jesucristo. Los pongo en contexto. La iglesia de Corintios tenía un montón de problemas. Ellos estaban divididos. Había inmoralidad sexual en la iglesia, se demandaban entre ellos, había un montón de problemas. Tenían estas discusiones entre los líderes donde todos hablaban durísimo y en lenguas, porque los griegos pensaban que entre más duro hablaba usted, más tenían la razón, así que discutían y no estaban unidos. Y Pablo les escribe esta carta. Pablo, como fundador, como aquel que les enseñó, que los discipuló, les escribe esta carta y les dice, hermanos, les ruego que vivan en armonía los unos con los otros. Y ellos discutían y decían, yo soy de Pablo, y el otro decía, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Pedro. Y tal vez los que estaban más equivocados decían, yo soy únicamente de Jesucristo. Y usted dirá, pero ¿cómo? Todos somos de Jesucristo, por supuesto que lo somos. Pero el corazón con el que lo decía estaba mal, estaba equivocado. El corazón era, no quiero sujetarme a nadie, yo hago lo que me da la gana, soy de Jesucristo solamente. ¿Entendemos el corazón? Si usted no es parte de la iglesia, ¿cómo sabe que su carácter fue cambiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabe? Si no hay alguien ahí para que te lo diga, si no está siendo probado. Si no sos de la iglesia, ¿cómo pones tus dones en práctica? Si la palabra nos enseña que los dones son puestos para edificar el cuerpo del Señor, o sea, la iglesia. Si no sos parte de la iglesia, ¿cómo sabes que no sigues lleno de orgullo y que el orgullo te domina? ¿A quién le rindes cuentas? ¿A quién le pides consejos? ¿Cómo sabes que la doctrina que predicas es la correcta? Y habrá personas que debatan esto conmigo, pero en lo que a mí me concierne, cuando voy a la palabra del Señor, entiendo que la iglesia es el legado de nuestro Señor, es el secreto de Dios para el mundo. Imperfecta, siempre lo va a ser porque está llena de hombres, y los hombres somos imperfectos todos, pero es la iglesia del Señor. Y la Biblia dice que ni el Hades prevalecerá contra ella. Y si usted es cristiano realmente, pues ese fue el punto número 1. Si usted es cristiano realmente y entregó su vida a Jesucristo y se arrepintió y su vida fue transformada, punto número 2, usted debe ser discípulo. Cuando usted va al libro de Hechos, usted encuentra que Lucas le llama discípulo, él usa el mismo término de cristiano como discípulo, como un sinónimo, como creyente en Jesucristo, como seguidor de Jesucristo, como siervo del Señor. Es lo mismo. No puede ser cristiano y no ser discípulo, no se puede. O sos cristiano y discípulo, o no sos cristiano. O entregaste tu vida totalmente a Jesucristo, o no se la entregaste a medias. Y la Biblia dice, y Dios dice, que cuando entregas tu vida a medias, Él te vomitará de su boca. A los tibios serán vomitados de la boca del Señor. Discípulos primeramente de Jesucristo, sí. Primeramente de Él, sí. Pero también hay personas que el Señor pone en la iglesia para que te enseñen. Porque así funciona el Señor. El Señor mandó a sus hombres, a sus 11 hombres fieles con los cuales compartió, a que discipularan a las personas en todo el mundo. A los 11 que tenía como discípulos, de los 500 que tenía en Galilea, Él los envió a que discipularan y le enseñaran a otros. Usted encuentra en la Biblia N cantidad de ejemplos. Pedro tenía un discípulo que era Juan Marcos. Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, es la versión de Pedro del Evangelio, escrita por ¿quién? Por su discípulo Juan Marcos. Cuando usted lee la palabra y ve a Pablo tenía un montón: Timoteo, Tito, Lucas, Aquila y Priscila, Apolos, entre muchos otros. Pablo le dice estas palabras a su discípulo Timoteo, 2 Timoteo 2:2. Pablo sabía que su muerte estaba pronta y él le dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Pablo le dice, sabes que lo que escuchas de mí frente de mucha gente, no lo que escuchas con el chismoso que te llama y te invita a tomarte un café y hablar mal de alguien, no. Pablo sabía que un montón de gente hablaba mal de él, como
muchos hablaron mal de nuestro Señor, le decían que era un borracho, le decían que era un glotón, amigo de pecadores, porque esa es la vida del cristiano, acostúmbrate a eso. Siempre va a ser así. Pablo sabía que iba a ser, que así era con él, así que le dice, lo que has escuchado en frente de muchos testigos, eso encarga a quienes, a hombres fieles. ¿Fieles a qué? Al Evangelio del Señor, fieles a Cristo, y que sean idóneos para enseñar, que se encarguen de enseñarle también a otros. Así trabaja el Señor por medio de esos otros. La palabra del Señor desde el siglo I a hoy en día ha llegado a nuestros oídos a través de personas que se tomaron esto en serio y dijeron, voy a discipular y enseñar y enseñar. No me importa que me persigan, no me importa que me maten. Entiendo que hay algo más valioso que mi vida. Hay algo eterno que vale más que cualquier cosa terrenal. Cristiano, iglesia y discipulado son palabras que son inseparables en tu vida cristiana. Son inseparables, no las puedes separar. No puedes hacer diferencia. No puedes decir que eres cristiano y no crees en la iglesia. No puedes decir que eres cristiano, pero no crees en el discipulado. No puede ser. O lo crees todo, o no lo crees nada. ¿Están conmigo? ¿Sí? Esta fue la introducción a la prédica. Aquellos que sobre la iglesia, vas a escuchar a muchos que dicen, no necesito asistir. Mientras que la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre. Hechos 10, 25. Soy parte de la iglesia global, pero no me congrego en ningún lugar. Soy parte de los hermanos y oro por ellos, pero no me congrego en ningún lugar. Y la Biblia dice, Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores. Tienes que tener personas que caminan contigo. ¿Se dan cuenta que la gente cree muchas cosas que no son bíblicas? Sobre el discipulado, la gente dice, la gente no quiere ser discipulada. La gente cree que puede ser discipulada por internet. Han escuchado y han visto tantos cursos que creen que ya se las saben todas. Creen que no ocupan que alguien les enseñe. Una vez leí estas palabras tan importantes. No son bíblicas, pero son tan ciertas. El mayor problema del cristiano es que crece primero en conocimiento, más rápido que en carácter. Y es cierto, mis hermanos. Saber mucha Biblia. Doña Elbe lo decía la semana pasada. Yo no estuve la semana pasada. Doña Elbe me cubrió. Hoy le tocaba predicar a ella. Hicimos un cambio. Y ella les decía que hay personas que conocen la Biblia montones. Yo he conocido personas que no son cristianas y conocen la Biblia mucho mejor que yo. Pero ¿sabes qué? Su vida no refleja lo que conocen. Y el crecimiento de un discípulo tiene que ir con crecimiento, conocimiento bíblico, pero al mismo tiempo carácter. Porque si no tienes el carácter, puedes tener todo el conocimiento del mundo, puedes tener todo el ministerio del mundo, que ¿sabes qué? Tu carácter te va a destruir. Tu carácter va a hacer que las cosas se arruinen y vas a terminar siendo de vergüenza para el cuerpo del Señor. Así que debemos crecer en conocimiento bíblico como en carácter al mismo tiempo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Les quiero contar, en Estados Unidos hay una epidemia con el tema del discipulado. Nadie quiere ser discipulado, ya no se usa el concepto, no se usa. La gente ha comenzado a pensar de esta manera, le llaman deconstruction, que es, dejo de aprender todo lo que me han enseñado porque lo que me han enseñado ha estado viciado, ha estado mal. Así que hay un grupo de jóvenes, un poco menores que nosotros, que han comenzado a pensar de que deben dejar todo aquello que les enseñaron cuando eran jóvenes, para que hoy estuvieran en el ministerio, tienen que dejarlo, porque les enseñaron mal. Entonces quieren desaprender todo. Imagínense una generación perdida de gente que estaría lista para llevar la palabra al Señor, pero no. ¿Saben por qué? Porque no quieren que nadie les enseñe, quieren aprender solos, porque no quieren sujetarse, porque no creen en el discipulado, cuando es tan bíblico. ¿Recuerdan a Pierce? ¿Se acuerdan de Pierce, el misionero que se fue hace unos días? ¿Sí? Mi esposa y yo, Vale y yo, siempre buscamos visitarlos o que ellos nos visiten una vez al año. Nosotros somos como la familia para ellos, sobre todo para Pierce. Como Pierce les contó, ¿se acuerdan la prédica de él? Pierce no tiene familia. Pierce me ve más a mí que a su propia mamá. Así que él
siempre intentamos verlo porque creemos que es algo ministerial, creemos que es, no sé, es una responsabilidad de nosotros. Y una vez que estábamos visitándolo, Pierce me dijo, mae, quiero que me acompañen a conocer una persona que yo quiero llevar con nosotros a Asia, quiero llevarlo con nosotros a Butón. ¿Recuerdan que Pierce va para Butón? ¿Se acuerdan de eso? Usted no vino, es un misionero que la iglesia ama, que es parte de esta iglesia y que está siendo enviado a Butón, uno de los países no alcanzados. Entonces me dice, quiero llevar a esta persona, pero no estoy seguro, tiene muchos talentos, muchísimos talentos, pero me preocupa su carácter. Yo le dije, bueno, está bien, vamos a conocerlo. Lo conocimos, muy buena gente, pero muy retador. Un cristiano demócrata en Estados Unidos. No sé si se entiende eso, pero es un poco contradictorio, ¿verdad? Y comenzamos a hablar con él, ¿saben? Y yo lo veía como le hablaba a Pierce. Y a mí me da cólera. Me da cólera, les voy a contar algo. Ya a veces uno tiene que asimilar que ya yo estoy más cerca de los 40 años que de los 30 años. Y eso a veces es difícil de asimilar. No soy tan hueso como Julio o Derek, pero ya nos estamos poniendo viejos. Y tengo 15 años de servir al Señor, 15 años de pastorear en la iglesia, no de conocer al Señor, de pastorear en una iglesia. Ya es tiempo. Tal vez no es tanto tiempo como doña Jenny o doña Elbe, pero es tiempo. Yo escuchaba a este muchacho hablarle a Pierce, a mí no porque no me conocía bien, pero a Pierce de tú a tú, y Pierce tiene, no sé, 15 años de ser misionero, y este muchacho nunca ha ido a las misiones, y le hablaba de tú a tú, y me dio cólera, soy sincero, me dio cólera, porque me parece que debía haber un nivel de respeto entre él y Pierce. Terminó la conversación, yo no le dije nada, no lo conocía. Yo no soy de las personas que le dicen todas las personas aunque no las conozcan. Me ha pasado a veces, pero no siempre. Y Pierce me preguntó qué opinas y yo le dije, man, yo no me lo llevaría. Vas a tener muchos problemas con él allá. Porque él puede tener muchos dones, puede tener muchas cosas, pero no quiere ser enseñado. Es una epidemia hoy en día. Está pasando allá, llegará a pasar acá. Sabe, aún Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, respetó a las personas que estaban primero que Él. ¿Sabías eso? Jesús vino a la tierra, se acercó donde Juan el Bautista y le dijo que lo bautizara. Y Juan dice, no, Señor, no puedo, no soy digno ni siquiera de desatar tus zapatos, tus sandalias. El Señor dice, no, hazlo. El Señor mismo respetó eso, el Señor mismo respetó la autoridad de los fariseos. ¿Sabías eso? De los sacerdotes. Cuando Él llega y sana al leproso, cada vez que le dice, ve donde los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eso es lo que decía la ley. Él tenía que ir a donde los sacerdotes y que ellos probaran de que él realmente había sido limpio de la lepra. Hasta el Señor Jesucristo respetaba eso. Pero hay toda una generación que no quiere respetar eso. Y es muy triste, mis hermanos. Saben, yo creo en la iglesia de Jesucristo. Creo porque su legado está llena de errores, pero sigue siendo la novia del Señor, el secreto de Dios. Creo en el discipulado, porque es el modelo de Jesús, porque fue como Jesús nos enseñó que debíamos enseñar a los demás. Soy discípulo de Jesucristo, pero tengo mi pastor, ¿sabes? Al cual respeto y amo. Hoy en día la iglesia donde hoy me ha tocado pastorear y a todos nosotros es más grande que la iglesia de mi pastor. Pero cuando estoy con él, ¿sabes que me quedo callado y lo escucho? Porque creo que tengo mucho que aprender de él. Y lo respeto, y respeto cada consejo, aunque no esté de acuerdo. Porque es un hombre que cuando era joven, cuando yo era muy joven, ¿sabes? Él sacó de su tiempo, de su dinero, para pastorearme a mí. Y eso vale, mis hermanos. Y eso no se, de un día al otro se tira a la basura. Personas en la iglesia que se van, y han estado 10 años en la iglesia, y de un día para otro se van hablando pestes de la persona que estuvo ahí para ellos. Eso no es correcto, mis hermanos, no está bien. Y así como Él me ha enseñado, he dedicado mi vida a enseñarle a otros. He dedicado mi vida a pastorear a otros, porque entiendo que eso le da gloria a Dios. Porque entiendo que eso es el modelo que el Señor nos enseñó. Porque entiendo que hubieron personas que antes que me enseñaron a mí. Así que lo he hecho y lo hemos intentado hacer acá. Aquí hay uno, el primero de todos.
Y ahí hay unos sentados por acá. Tengo, no sé, Alonso, 20 años de conocerlo a usted. Conozco a su mamá, conozco a su hermano, conozco a su abuela, a su tía. Desde que tenía 14 años y pasó la primera vez por las puertas de nuestra iglesia vieja. ¿Sabes? Lo recibimos como nos recibieron a nosotros, tanto Derek como yo. Y una de las cosas más grandes y más lindas de este proceso de discipulado es que un día, el día que se han casado, ellos, los que han estado con nosotros mucho tiempo, como Andrés, no sé dónde está, o Pablo, que ya están casados, ¿sabes? El día de sus bodas nos honraron y nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes han sido como papás para nosotros. Y eso es tan bueno, ¿sabes? Y todo el dinero, el esfuerzo, los recursos, todo valió la pena por ese momento de la vida de estos muchachos. ¿Están conmigo? Sí. Como iglesia, nuestra responsabilidad es cumplir ese mandato, invitarlo a usted a que comience un crecimiento en conocimiento bíblico, que comience una comunión entre los hermanos, que comience un tiempo donde usted va a crecer en oración, hasta que usted esté listo para enseñarle a otros. Y ese día, cuando ese día llegue, va a ser su responsabilidad ante los ojos de Dios. Ese proceso va a comenzar cuando una persona se acerque a usted y le va a decir, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo. Un pastor necesariamente, no necesariamente. ¿Saben qué? No somos omnipresentes, es imposible. Ya la iglesia es muy grande. Hoy tenemos casa llena, gracias a Dios. Ayer tuvimos casa, no sé, un 75% tal vez. ¿Sabes? Ya la iglesia es muy grande, es imposible agarrar a todos. Ni Jesús en su humanidad pudo agarrar a todas las personas que él tenía. Jesús agarró 12 y esos 12 fueron agarrando y así se trabaja. Y el Señor dice, ¿saben qué? Les conviene que venga el Espíritu Santo, porque él entendía que él estaba limitado en su humanidad. Así que se acercará a alguien apto para enseñar. Apto para enseñar, que te va a enseñar ¿sabes qué? La sana doctrina, y al mismo tiempo te va a enseñar tantas cosas del Señor. Y esa persona tendrá una responsabilidad sobre ti, y se creará una relación entre él o ella con usted, porque ¿sabes quién los juntó? El Señor los juntó. El Espíritu Santo fue el que puso unidad en la iglesia. ¿Sabías eso? No sé si hoy en día Michael, que trabaja con Hernán, ¿verdad? Michael y Hernán juntos, el Señor los juntó en el 2021, que comenzaran a trabajar juntos. Quiso que Michael y Hernán, que no se conocían antes, comenzaran a servirle a Él en el 2021, en octubre del 2021, en medio de una pandemia. Porque son los tiempos de Él, no de nosotros. La Biblia dice que la unidad la trae el Espíritu Santo. A nosotros, ¿qué nos toca? Mantenerla nada más. Y se va a crear una relación de respeto, amor, confianza. ¿Y sabes qué? Es responsabilidad de ambos que sea así. No solo el que discipula, de ambos. El discipulado, aquel que es discipulado, no se vale ser un malagradecido con el que te discipula. No se vale decir, es que esta persona no sabe tanto, o me gustaría estar con tal. No se vale, mis hermanos. No se vale exigirle a mi conveniencia. Usted no debe ser un acusetas, debe tener amor para su discipulador también, para aquel que está sacando de su tiempo y sus recursos para usted. Usted no está acá para evaluarlo a él o a ella, no. Usted está acá para ser enseñado y sujetarse a esa persona. Y el discipulador debe estar pendiente, debe ser accesible, debe ser amoroso, debe preocuparse por el bien de su discípulo, no debe preocuparse nada más por llevar un programa y un libro, no. Debe preocuparse porque ese discípulo esté creciendo y esté bien. Porque entiende que él no le pertenece a él, le pertenece a Cristo. Jesús oró y dijo, vean, no sé si alguna vez has leído Juan 17, léalo. Es nuestro Señor orando por nosotros, por usted y por mí, por sus discípulos y por nosotros. Juan 17, versículo 9, Jesús hablando y le dice al Padre, está orando y le dice, yo ruego
por ellos. No ruego por el mundo. No sé si has escuchado alguna vez una oración que pasan por un canal de televisión, que no voy a decir el nombre, y dices: Dios, oramos por cada una de las personas del mundo. No, Jesús no ora así. Jesús dice: yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús dice: ruego por ellos porque son tuyos, Señor. Ruego porque sean uno, como tú, como yo y el Padre somos uno. Así que ruego porque ellos sean uno, que se amen. Y número 3, el discipulado. Y número 3, el discipulador debe crecer en amor, misericordia y carácter al mismo tiempo que el discípulo. Y vendrá el día en que ¿sabes qué? Va a salir de su zona de confort y va a ser parte de esta gran comisión. Y el día donde esta persona dejará de ser un espectador de la obra de Jesucristo y pasará a ser un hacedor, un obrero más del cielo, una persona que se preocupa por lo eterno y no por lo terrenal. ¿No le emociona eso? ¿No le emociona ser parte de la obra de Jesucristo? De aquel que dio todo por ti, de aquel que hasta entregó hasta su última gota de sangre por ti. Y ahora estás aquí queriendo devolverle un poquito. Nunca podremos devolverle todo, pero podemos hacer nuestro mayor esfuerzo por devolverle algo al Señor. Mis hermanos, les quiero pedir que no hagan perder el tiempo a las personas que los discipulan. Derek les decía una de estas semanas que preferimos que se vayan uno poderoso en el Señor, uno con carácter, que miles que están tambaleando en su fe, medio formados. Ya calculó los riesgos. Derek les predicaba la vez pasada y les decía: ya calcularon los riesgos, calcúlalos bien, porque tienes que estar seguro de esto y listo. Porque si sales allá afuera con dudas, como han pasado, aquí han llegado miles de personas a esta iglesia, miles literalmente. Algunos comenzaron un proceso de discipulado, otros comenzaron a discipular. Y sabes que con el tiempo se fueron apartando y se alejaron. Y yo no sé si a esas personas les dará vergüenza hoy en día hablar con las personas a las cuales les predicaron, las personas que leyeron sus posts en redes sociales, aquellas personas a las cuales ellos intentaron evangelizarlos. Y hoy en día, ¿qué le dirán a la gente? ¿Qué le dirán? Les preguntarán: ¿que ya no eres cristiano? No, ya no. ¿Y todo aquello que creías, el tiempo que dedicaste? No, ya no. Terminan avergonzados ante los demás. Así que ya calculaste los riesgos. Discipular no es el modelo de Iglesia del Olivo, mis hermanos. Es el modelo divino que Jesús enseñó y está en peligro. Y nos toca a nosotros levantarnos y comenzar a hacer las cosas como nuestro Señor. Saben, China y en Rusia tuvieron una característica similar. Tuvieron una invasión del comunismo. El comunismo es uno de los peores enemigos históricamente del cristianismo, quiero que lo sepan, hasta hoy en día. Hay estadísticas alarmantes sobre la persecución de cristianos hoy en día en Latinoamérica a través de comunistas. Y aquí no es la excepción, mis hermanos, ¿no lo es? Y en Rusia pasó que el gobierno comunista, ¿sabes qué fue lo primero que hizo? Cerró las iglesias y dispersó a sus líderes. Así que la gente comenzó a ir a las iglesias y ya no estaba la iglesia. Y no supieron qué hacer, porque conocían la liturgia, conocían la parte religiosa, no faltaban un domingo, pero no conocían el discipulado. Y ¿sabes qué? La iglesia del Señor comenzó a decaer en número. Pero ¿sabes qué? En China estaban acostumbrados a la persecución, y en tiempos de Mao Zedong, comenzó la persecución a los cristianos y los líderes comenzaron a ser perseguidos, matados, encarcelados. Pero ¿sabes qué? La iglesia conocía el discipulado y conocía los tiempos entre los hermanos y conocían lo que debían hacer. Y la iglesia pasó de ser de 2 millones a 80 millones en cuestiones de pocos años.
Leía un libro que me regalaron una vez en Jucum, y el fundador de Jucum dice que para el 2030 más o menos va a haber como un 30% de cristianos en China, que el 30% de su población va a ser cristiana. Es un número loquísimo, increíble. ¿Sabes qué es la diferencia? Conocían y entendían el discipulado. Hoy vivimos en tiempos desenfocados. ¿Sabes qué? Desenfocados de muchas cosas. Y no le estoy hablando de pecado. Como cristianos tenemos muchos entretenimientos para cristianos. Hay conciertos, congresos, conferencias, cursos, carreras, posgrados, talleres para parejas, novios, divorciados, viudos, solteros, viudos, de todo hay. Hay terapias, hay juegos, hay de todo. Y sabe que a veces eso nos desvía de la misión que el Señor nos mandó a hacer, de discipular. Hay gente que se sabe mejor las canciones de los artistas cristianos que su propia Biblia. Hay gente que se aprende las prédicas de memoria y viven de la revelación de otros. Cuando el Señor se quiere encontrar contigo, Él es aquel que se encuentra con nosotros. Quiero terminar con eso. Quiero contarle una historia que lo va a emocionar, porque a mí, que cualquiera de nosotros nos va a emocionar esa historia. Yo me identifico montones con ella. ¿Sabe que Jesús pudo haber discipulado a quien fuera para que fuera el próximo líder de la iglesia? Quien sea pudo haber discipulado. Jesús pudo haber escogido algún fariseo. Ellos conocían la Torá, sí. Eran influyentes, sabios, admirados, reconocidos por la gente. Ellos hasta sabían que Jesús era el Mesías. Nicodemo le dice a Jesús, Juan 3:2, vino Jesús de noche, está hablando Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo le admite al Señor que los fariseos sabían que él era enviado de Dios. Así que pudo haber sido más fácil haber ido con un fariseo, escoger un fariseo y enseñarle a él. Tenía todo, ¿verdad? O pudo haber escogido un celote. ¿Sabes quiénes eran ellos? Los revolucionarios de su tiempo, aquellos que querían quitar el régimen romano. Y pudo haber escogido uno de esos. Estos eran aguerridos, valientes, movían masas, eran leales hasta el fin. Ellos morirían primero que dejar que encarcelaran a Jesús. Pudo haber escogido un Esenio para que fuera el próximo líder. Estos eran hombres apartados del mundo corrupto, se habían apartado totalmente. Ellos estaban aparte de la sociedad, no se mezclaron con gentiles, sino que se mantenían aislados. Hay teólogos que creen que Juan el Bautista era un Esenio, recuerdan que se iba al desierto, que se vestía de pieles y que comía bichos. O pudo haber escogido un saduceo. Esos eran los descendientes de los antiguos sumos sacerdotes, imagínense. Los descendientes de Aarón y de Moisés. Tenían recursos, conexiones, eran celebridades para la gente. Pudo haber escogido uno de estos. Pero no, mis hermanos. Escogió a un pescador humilde de Galilea. Pobre, poco letrado, necio, imprudente, impulsivo, con poco tacto para las personas, orgulloso y cobarde. Pero algo vio en él, como algo vio en ti, como algo vio en mí. Algo vio que era diferente a cualquiera de esos hombres. Vea el primer encuentro de Jesús con Pedro. Lucas 5, versículo 1. Lo pongo en contexto. Está Jesús, está siendo apretujado por todos aquellos que querían escuchar su mensaje. Y Jesús llega y busca una barca de alguien para meterse dentro del lago y poder predicar desde la barca, porque estaba siendo apretujado. Versículo 3. Subió a uno de los barcos que pertenecía a Simón, o sea, Pedro, y le pidió que se alejara un poco de la orilla, y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas profundas y echen allí las redes para pescar. Simón le dijo, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche
y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Característica número 1 que vio en Pedro: era un hombre obediente, ¿sabes? Pedro le dice: toda la noche hemos estado intentando pescar, pero como tú viniste aquí y me lo pides, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Obediencia. Versículo 6. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad de peces, que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Y al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Característica número 2, reconocía su condición como pecador, reconocía que no era digno de nada. Versículo 9, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 11. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Todo siguieron a Jesús. Característica número 3. Estaba dispuesto y disponible para la obra del Señor. Y leía una vez que el talento más grande que puedes tener es estar dispuesto. Puedes tener cualquier talento, pero si no estás dispuesto, no tienes nada. Obediente, humilde y dispuesto. Fue lo que el Señor vio en Pedro. ¿Sabes qué? Ahí comenzó Pedro a caminar con el Señor, a ser enseñado, y comenzó a ver milagros que Jesús hacía. No a cientos, sino a miles sanó el Señor frente a los ojos de Pedro. Hasta la suegrita le sanó el Señor a Pedro. Y ve esos encuentros del Señor poderosos con hombres perdidos, y cómo esos hombres son tocados y sanados, como el leproso. Y Pedro estaba ahí y escuchó las cosas eternas y secretas más grandes de Dios, de boca del propio Hijo de Dios. Y le es revelado que este hombre es el Cristo, el Hijo de Dios. Porque otros decían: este es Elías, otros decían: este es Juan el Bautista. Jesús les pregunta: ¿y ustedes quiénes creen que son? Y Pedro se levanta y dice: yo creo que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro le dice: ¿sabes qué? Perdón, y Jesús le dice: ¿sabes qué? Pedro, sí, y tú eres Pedro, una piedra pequeñita. Y sobre esta verdad, sobre este evangelio, ¿sabes qué? Voy a fundar mi iglesia. Sobre esta piedra angular de que el Hijo del Hombre vino, voy a fundar mi iglesia. Y ¿sabes qué? Tú vas a ser parte de esto. Y versículos siguientes, Jesús le llama a Pedro Satanás. Le dice Satanás a Pedro, porque Pedro intenta persuadirlo. Se le pasó la mano, intentó persuadirlo a que no fuera a la cruz. Y después Pedro camina sobre el agua, se le acaba la fe, se comienza a hundir. Y Jesús, después de esto, Pedro le jura lealtad al Señor y le dice que él va a estar con él siempre. Y Jesús le dice: ¿sabes qué, Pedro? Antes de que el sol salga, ¿sabes qué? Me vas a negar 3 veces. Y así sucedió. Porque todo lo que Jesús dice ha sucedido y va a suceder, mis hermanos. Así pasó. Jesús es asesinado mientras Pedro estaba escondido en algún lugar. Jesús resucita y Pedro lo ve, pero aún así se siente sucio, indigno de ser llamado su discípulo. No sé si usted se identifica con eso. Pero creo que todos acá nos hemos sentido indignos de llamarnos cristianos, seguidores de Cristo en algún momento de nuestras vidas. Y Jesús aún así llama a todos sus discípulos a Galilea una vez más. Y Pedro vuelve, va a Galilea
Pero Pedro pensaba que él ya no era digno, así que vuelve a pescar. Cuando Pedro está pescando, aparece el Señor desde la orilla y Pedro lo reconoce. Cuando lo reconoce, ¿sabes qué hace Pedro? Se lanza al encuentro con Jesús. Vean el corazón de nuestro Señor. ¿Sabes qué? El Señor fue quien vino a encontrarse contigo. Los hombres en pecado no van a encontrar a Dios a menos de que Dios vaya y los busque a ellos. Así funciona esto. Así es nuestro Dios. Así sabe lo grande y poderoso que es, lo inmenso de su gracia y su misericordia, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y te da la oportunidad de tener la vida eterna, mis hermanos. Así que Pedro se lanza al agua y comienza a nadar hacia su Señor, mientras sus amigos iban en el barco y comen juntos. Y ese es el último diálogo de Pedro con su maestro, de dos amigos que querían trabajar en la obra del Señor, de un discipulador y un discípulo. Juan 21, capítulo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Volvió a decirle una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis corderos. Le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció muy dentro de él. Se acordó de las veces que le falló al Señor. Se acordó de todo lo que había visto y cómo él lo negó. Se acordó de cuando el Señor le dijo a Satanás: apártate de mí. Así que Pedro esta vez responde distinto. Le dice: Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes todo, tú sabes cada cosa, cada detalle en mi corazón. Tú sabes que el pecado es fuerte en mi vida, pero que quiero hacer tu obra. Tú sabes que a pesar de todo lo que he vivido, sabes que estoy aquí, todavía estoy aquí, Señor. Tú lo sabes todo. Y tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas, disipula, cuida, enseña, ama a cada uno de los que yo te he dado, ámalos, porque ellos son lo más preciado para mí, porque ustedes son lo más preciado para el Señor. Por eso la iglesia quiere disipularlos, porque son lo más preciado para Él. ¿Sabes cómo quería ser amado el Señor? ¿Sabes cómo? No de la boca para afuera. No. Usted no quería que lo adoraran. ¿Sabes cómo? Quería que usted y yo apacentáramos sus ovejas. Que usted y yo discipuláramos lo que Él ama. De esa forma quería ser amado. Así quiere ser amado el Señor. Así quiere ser amado. ¿Te lo has preguntado? ¿Te has preguntado cómo quiere ser Dios amado? Pones música para orar y oras y le ruegas y hablas de Él, y está bien, todo eso está bien. Pero hoy quiero que sepas que una forma en la que el Señor quiere ser amado, y tal vez de las formas más importantes, es que disipules a alguien, es que ames a los demás, es que entregues tu vida por los demás, como Él lo hizo contigo. Cierra tus ojos, ahí donde estás, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero que escuches del Señor, no de mí, estas palabras. Hijo, hija, ¿me amas? ¿Me amas? Dile ahí donde estás: ¿me amas? Dile: sí, Señor, te amo. Díselo ahí: te amo. Todo para mí. Apacienta mis ovejas. Déjate discipular. Discipula a los demás. ¿Sabes? Cuida lo que yo más amo. Y así yo sabré que me amas.
que les importan más las cosas eternas que las cosas terrenales, Padre. Te pido por cada uno de esos hombres y mujeres, Señor, que ellos sepan, que ellos anhelen ser parte de la obra del Señor en la vida de alguien más. Gracias por cada uno, Señor. Gracias por cada uno de los discipulados que se van a formar, que ellos puedan ser amigos, confidentes, Señor, que haya un amor genuino cada uno, Señor. No importa la edad, que haya humildad para aprender, Señor, que haya obediencia, Señor, que haya mucho, Señor, que haya mucho carácter y amor entre ellos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.